Sí, pero incluso creo que, digo, que quizá valía la pena hacer otra charla solo de mapas, ¿no? Pero esto como que decía Jimena de cómo de pronto también te tienes que imaginar cosas, ¿no? Lo que decías Cristian, de que pareciera que las representaciones pictóricas nos muestran la realidad, pero en realidad solo nos muestran una realidad, como también los mapas, ¿no? O sea, a mí siempre me ha llamado la atención los mapas del virreinato, que si tú te fijas en ellos, pareciera que los barrios de indios no existían, como que Ujú. solo había construcciones y, o sea, solo había habitantes en lo que hoy conocemos como el centro histórico y todo lo que estaba alrededor, ¿no? Lo que ahora es como la parte atrás del Franz Mayer, todo eso aparece en blanco. Entonces tú pensarías, ahí no había nada. Sí había, ¿no? Sí había asentamientos. Lo que pasa es que desde el poder y los intereses que había en la época, eso no era digno de representarse o no era importante representarlo, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante sobre esta reflexión de que Jimena decía, me tuve que inventar lugares. Pues al final pensamos que los mapas son una realidad tangible, pero no, también hay mucha invención en los mapas, ¿no? Sí, a mí algo que me ha parecido muy interesante de este proyecto es que justo el leer cada novela tan detenidamente, el transcribirla para hacer los mapas, el dibujar estos mapas a partir de mí, o sea, es las ideas de alguien más, pero a partir de mi interpretación, ¿no? Ujú. Entonces, lo que me ha parecido interesante es que realmente cada una de estas piezas, tanto la novela como el mapa, es una interpretación de la ciudad que si tú las vas sobreponiendo, se vuelve una visión de la ciudad extremadamente rica, ¿no? Porque es, digamos que hasta incluyente, ¿no? Porque Ujú. vas como absorbiendo todas estas lecturas de la ciudad. Y, o sea, yo, por ejemplo, cuando ahora camino por la colonia Roma, tengo tres libros en mente siempre, ¿no? María Luisa Fuga, Las batallas y El vampiro, ¿no? Que son estas tres Sí. novelas icónicas de esa zona de la ciudad. Y entonces voy caminando por ahí, las voy llevando conmigo, ¿no? Como si también alguien me contara su historia en la colonia Roma, también la llevaría conmigo. Entonces se empieza a volver una riqueza de ciudad intangible, que es una de las cosas que me parece riquísimo para la arquitectura, porque en vez de ser excluyente y solo la visión del arquitecto, se vuelve la visión de toda esta gente que ha vivido, ha hablado, ha escrito sobre la ciudad y que ha puesto todo en ella, ¿no? Como que se ha puesto de manera transparente. Y eso es una información que me parece valiosísima como el analizar un edificio concreto de la Roma, ¿no? Como que Ujú. son Ujú. realidades que van sumando y sumando y que entre más tienes, más rico y mejor vas a poder responder como arquitecto, arquitecta en una situación concreta, ¿no? Claro. Y también creo que te ayuda a entender muy bien ciertas dinámicas de las ciudades, de los habitantes, ¿no? O sea, que bueno, claro, son ficciones, pero en la ficción siempre está basada en una realidad, ¿no? O sea, si pensamos justo en Batallas en el Desierto, pues José Emilio Pacheco vivió ahí, ¿no? O sea, finalmente está retratando de alguna manera la Roma que a él le tocó vivir. Y creo que esa también es una lectura muy interesante porque entonces va más allá de solo el edificio, como dices, concreto o el espacio concreto, sino también todo lo que sucede en torno a ellos, ¿no? Sí, Es muy importante esto que mencionas porque eh, yo dudaría muchísimo que, o bueno, haciendo una revisión muy rápida en mi cabeza, creo que nadie de los que han escrito sobre Ciudad de México no han vivido en la Ciudad de México o no han Claro, estado de alguna forma por lo involucrados menos un tiempo, en, ¿no? en, en, de las, en las colonias desde las que han escrito, sobre las que han escrito, o incluso ya hasta la gestión de políticas urbanas, como Juan Villoro, que estuvo involucrado en la primera constitución de la Ciudad claro. de la Ciudad de México y que su participación fue sumamente relevante pues, para la formación de este documento. Y es alguien que ha ejercido la crónica urbana y ha ejercido la ficción, como con su novela Ámsterdam, de la avenida Ámsterdam de la Condesa. Sí, O sea, que tiene un entendimiento que tú dirías, bueno, no es el del político, no es el del legislador, y sin embargo fue invitadísimo, más que invitado a la formación bueno, pues sí, a la construcción de este documento. El escritor, a pesar de sus ficciones, pueden forjar así ideas que incluso llegan a ser más reales que el trazo de una ciudad o que los edificios
de una ciudad. Creo que, o sea, a lo mejor me estoy atreviendo a hacer una generalización muy amplia. Creo que todos hemos conocido la colonia Roma a través de José Emilio Pacheco. En Claro. primera porque es una lectura obligada en las secundarias y en las prepas, pero también porque forma parte pues, de una cultura mexicana que está hablando de clase media, que está hablando pues ya de una juventud que está creciendo en un ámbito más urbano. Y bueno, se puede experimentar un cambio entre un tono más solemne, como un poco más, yo diría, azotado, de la generación del medio siglo a la que José Emilio Pacheco perteneció, a la de un José Agustín, que ya está hablando de fiestas, que ya está hablando bueno, novio de Angélica María, Sí, sí. de Avándaro, de una cultura pop y de una ciudad un poco más enriquecida en esos aspectos. Y creo que varios hemos conocido la ciudad de los 60, digo, a través de José Agustín y a través de otros ejercicios de ficción como Los Caifanes o como la película Claro. Los Caifanes o como, Ujú. qué sé yo, o sea, que se llegan a imprimir tanto en nuestra conciencia de ciudad que, vaya, es como la gente que relaciona a Manhattan con Woody Allen. Yo sí, yo también relaciono a José Emilio Pacheco con la colonia Roma y con la Sí. Ciudad de México en general. Claro, oigan, y sobre esto de José Emilio Pacheco, aquí nuestro productor Horacio Acosta pone en el chat que se chingaron la bella Italia para poner otra heladería. Es de nuestras grandes frustraciones. Lo poquito que quedaba de la Roma de Sí, Batallas en el Desierto, caray. Ya nos vamos a poner nostálgicos aquí, sí, pero sí. bueno, esto que dices, por ejemplo, citando a Juan Villoro, o sea, a mí me parece que Juan Villoro es de las personas que mejor representan lo que es la Ciudad de México y lo que es vivir aquí. em, o sea, creo que tiene una facilidad para entender las dinámicas de la ciudad que son maravillosas y que lo lees y te botas de la risa porque dices, es que eso yo lo he vivido, ¿no? Eso me ha pasado a mí. Tienes como el sentir de exactamente lo que está describiendo. Yo siempre he dicho que es porque estudió sociología. Me parece que ahí se filtra la mirada del sociólogo, pero bueno, eso también quizás sea tema para otra conversación. Oigan, aquí están haciendo una pregunta, Alberto Serrano, que creo que es muy válida. Si se abordarán solo narraciones centrificadas. Mm, Este, no sé si lo pregunta, porque solo pregunta, ¿son narraciones solo centrificadas? No sé si lo pregunta sobre el curso o si lo pregunta sobre los mapas que estábamos platicando, pero creo que esto también es importante abordarlo, ¿no? De pronto sí pareciera que, al menos en la Ciudad de México, em, esta literatura o narraciones, ya sea crónica, ensayo o novela, cuento, que abordan la ciudad, siempre está en la lógica del centro, ¿no? Entendiendo que también el centro ujú, ya se ha expandido un poco más hacia Condesa Roma y así, ¿no? Ahora, también hay que entender que el centro fue la ciudad hasta muy mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, realmente ujú. durante casi 500 años pues no había un poco de otra, ¿no? Al menos 400 años no había de otra. El Ujú. centro era la ciudad, punto. Pero creo que vale la pena hacer la reflexión, ¿no? Sobre cómo hay una centralidad también de pronto en la manera en la que narramos la ciudad. Bueno, ahí tal vez Jimena pueda hablar Sí. sobre como su Eh, criterio de selección de las novelas. sí, pues voy a exponerme transparentemente. No, pues sí, la verdad es que sí son centralizadas. O sea, justo estas novelas son las que encuentras en Google, las que le preguntas a los expertos cuáles son las mejores o así, ¿no? Entonces, algo que fue interesante para mí fue ir descubriendo cómo mucha de la novela de la Ciudad de México está en el centro, en los alrededores del centro o en lo que ahora llamamos la zona central, ¿no? Que incluye Ujú. Colonia Roma, Condesa. Y algo que fue muy choqueante para mí fue que estas 6 novelas de la primera edición, que es la foto que vieron, son novelas escritas por hombres. Y eso como que yo no lo había notado, fui muy ingenua cuando lo hice porque me fui con la corriente, ¿no? Como con estas novelas, Claro, las famosas, ¿no? Los las clásicos. famosas. Ujú, Ujú. ujú. Y justo en la presentación, cuando hicimos la presentación de los mapas, alguien me preguntó, ¿no? ¿Y las mujeres?
Y yo dije, ¿y las mujeres, no? ¿Quiénes son esas mujeres que han escrito sobre la Ciudad de México? Y no desde la crónica, ¿no? Como Poniatowska o... Ujú. Pero ¿quiénes son esas escritoras? Yo al venir del mundo de la arquitectura he sido lectora toda mi vida, pero tampoco es que sea una, este, Sí, una eh, especialista una en especialista, literatura, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces justo en estos últimos años, bueno, estos mapas salieron en el 2020 y del 2020 acá me he dedicado a buscar la literatura femenina, por ejemplo. Y estoy en proceso de terminar una nueva serie de mapas de puras escritoras, que son seis novelas de escritoras que saldrá en el verano. Pero también me llama mucho la atención que, aunque se salen un poco de la zona típica, o sea, sí está quien está en el centro, en la Roma, como María Luisa Puga, y se empiezan a salir como hacia Mixcoac, hacia la del Ujú, Valle, ¿no? Como un poquito más ujú. alejados del centro, pero sigue siendo la zona clase socioeconómica media, media alta, Claro. pues Ujú. eso abre muchas preguntas, ¿no? Como, ¿quién está escribiendo de la Ciudad de México? ¿Son solo estas personas que tienen la posibilidad de dedicarse a escribir? ¿Son las personas que tienen la posibilidad de recorrer una ciudad caminando? ¿Donde hay banquet? No sé, como que abre muchas preguntas sobre muchas cosas de la ciudad, ¿no? ¿Quiénes son las voces de la periferia? Yo la verdad no me siento capacitada de decir quiénes son, pero pues es interesante hacerse la pregunta, ¿no? Monsiváis pues estaba un poco afuera, pero tampoco tanto, ¿no? Sí. Pero bueno, Ujú. Monsiváis es un personaje que Muy se sabe aparte, se cuece aparte, que- Monsiváis, siempre en todo. Pero fíjate que esto es bien interesante, Jimena, porque creo que lo que dices es muy cierto. Es decir, la ausencia de esas crónicas o de esas narraciones también nos dice algo a la ciudad, ¿no? Y de sus dinámicas. Sí, por ejemplo, Claro, sí, bueno, perdón. no, dale, 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 Jimena. No, 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 que no. uno de los libros que mapeé fue Santa, ¿no? Que está dividido entre Chimalistac a principios Ajá, del siglo exacto. XX y el centro. Entonces Ujú. sí te muestra esta zona más rural, donde ya había algunas fábricas, pero sigue habiendo pedregal y agua y naturaleza. Pero a la vez es alguien que está hablando de la prostitución de una manera que no se ve muy, muy realista, ¿no? No, voy a idealizar. Hay muchos temas. Si algo le faltaba a Gamboa perspectiva de género. Digo, yo soy muy fan de Santa, pero sí de pronto dices, híjole, mano, te cancelarían tanto si escribieras ahorita. Sí, sí. Pero bueno, Sí, digamos que quizá Ibargüengoitia con Coyoacán, ¿no? sí, Sería uno de los Guadalupe que se con me Coyoacán, ocurrirían. Ujú. pero sigue Pero que siendo también la Coyoacán es zona un lugar de central de poder, ¿no? Coyoacán. Digo, yo como coyoacánense lo digo, Coyoacán es un lugar de poder también.